forma, dándole estas palabras de amor y rindiendo este pequeño homenaje, ¿verdad? Acá. Entonces ahí ya colocamos la bandera del partido y vamos a hacer guardia. Vamos tal vez a ponernos dos personas acá, unos 10 minutos, luego podríamos ir como rotando para ir acompañando al maestro y que podamos ir pues sintiendo también como esa parte tan militante que él tenía, esa parte tan disciplinada que también él siempre nos enseñó, y que podamos seguir compartiendo eso, ¿no? Acá entre todos. Entonces los invito a que quien quiera tomar el primer turno pueda pasar y acá se pueden colocar acá o 2 y 2, ¿verdad? Como ustedes lo prefieran. Luego podríamos hacer cambio, ¿verdad? Y así pues estar cerca del maestro y camarada. Gracias, compañeros. Sí, familia, como parque de colectivos urbanos y vinieron Martin hace 2 años y en el principio fue un poco difícil porque él nunca me entendía, pero eventualmente me aceptó y bueno, sentía muy agradecido por poder conocer una luchadora auténtico en Guatemala y un hombre muy intelectual, pero a lo que venimos a este mundo, a experimentar la vida, a compartir las experiencias de vida que nos da la vida y también a descansar cuando ya hemos hecho algo. Y esta es la ventaja que ha tenido el compañero y camarada Martín, como yo lo conocí, de llegar hasta esta edad y poder descansar en paz después de haber hecho tanto. Y tanto no solo como lo concibe la mayoría de la gente, de trabajar, de producir, de hacer dinero, sino de trabajar desinteresadamente en favor de la clase trabajadora, en favor de los pobres, en favor de todos aquellos que no tienen a veces un plato para comer, un techo digno donde dormir, que sufrimos las penas también de no andar un quetzal en la bolsa, compañeros, compañeras. Es así que esta despedida no puede ser solamente de lamentos, de lágrimas, sino también de comprometernos a continuar la obra que gente como el compañero Martín Díaz entregó su vida. Gente como compañeros de él también, los fundadores de la FASGUA, Carlos Osorio, Román Santos y muchos otros compañeros que podemos tener donde dormir, que sufrimos las penas también de no andar un quetzal en la bolsa, compañeros, compañeras. Es así que esta despedida no puede ser solamente de lamentos, de lágrimas, sino también de comprometernos a continuar la obra que gente como el compañero Martín Díaz entregó su vida. Gente como compañeros de él también, los fundadores de la FASGUA, Carlos Osorio, Román Santos
y muchos otros compañeros que podemos Guatemala. El día de hoy, compañeros, nos hemos despedido de Martín Díaz cantando la Internacional, porque el compañero tan humilde, tan modesto, es uno de los grandes referentes que tiene el Partido Comunista Internacional en todo el mundo. Y eso tenemos que reconocérselo al camarada y saber lo grande que es tras su tremenda modestia. Hasta el día de hoy yo ignoraba datos importantes de su biografía, que yo sé que él jamás quiso compartir para no llevárselas de héroe, para no provocar lástima, porque él siempre tuvo una actitud honrada, honesta y heroica, combativa, sin jactarse de nada de eso. Es así que hoy despedimos y le damos un adiós a un gran maestro, a un militante comunista de los que nos hacen falta, nos van a hacer falta, porque no hay suplente para gente como él. Y continuaremos, compañeros y compañeras, esta lucha por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos, venceremos, camarada Martín. Es hora de descansar. Nosotros continuaremos. Gracias. Luchar en este país, al gran esfuerzo que hizo por cambiar las condiciones de vida de la gente en este país, de los trabajadores, de la gente más pobre, más necesitada, sino que también lo hizo en Chile. También fue parte del movimiento obrero en Europa, en Suecia para ser específico, pero a partir de ahí con vínculos para todo el área europea, en los países nórdicos, en España, en Francia, y todo eso donde tuvo oportunidad de pasar, pues no pasó nunca desapercibido, pero tampoco de una manera protagónica, sino siempre con una característica de él propia, de humildad, de sencillez y de simplemente de servicio a la sociedad, de servicio a sus semejantes. Yo agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, a la familia. Todos tendrán infinidad de anécdotas, de historias. Algunos decían que hasta que era loco, porque él no se limitaba, digamos, a los cánones. Él, por ejemplo, no estaba preocupado de cuál era la moda ni nada, sino que él se vestía como se le daba la gana, como se sintiera bien, como se sintiera feliz, como se sintiera libre. Y habían compañeros incluso que me decían a mí, no, es que el Martincito tiene mucha pegada con los jóvenes porque se viste como joven, se cree que es joven todavía. No, él era joven, él hasta ahorita sigue siendo joven, su alma siempre fue joven y vital. Entonces quizá el cuerpo se le cansó, pero el espíritu nunca se le cansó. Lo vimos el domingo en ese
homenaje tremendo que fue exacto el momento, pues, que se le despidió como se lo merecía, a pesar de que él no era un hombre que le gustaba que se le hicieran homenajes o que se le hicieran cultos simplemente por como decía, por razones protagónicas, ni mucho menos, pero sí definitivamente que ya era justo reconocer 71 años de esfuerzos de militancia probada, de militancia disciplinada, de militancia consecuente en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de los derechos de la necesidad de nuestro país, y como les decía, en cualquier lugar donde se diera injusticia siempre se pronunciaba. Pero también de la otra parte fue bueno, fue generoso con todos nosotros. Lo que nos lo dio con lo mejor que tenía. El poco tiempo que quizá a veces podía compartir con nosotros siempre fue excelente, de la mejor calidad. Siempre nos dejó una enseñanza, siempre nos dejó una sonrisa, siempre nos dejó una caricia. Entonces cumplía con los requisitos humanos necesarios como para considerarse un hombre de nuevo tipo, un hombre nuevo, a mi juicio. ¿Vea? Cualquiera tendrá la opinión que tenga, pero yo considero que muchos de ustedes, todos en su mayoría, fueron tocados en algún momento, ya sea por estos elementos o por sus ocurrencias o por su espíritu también digamos de un hombre que siempre estaba con alguna cosa que te hacía reír, con alguna ocurrencia, con alguna broma, con algo, pero nunca que llegara a ser ofensiva, ni mucho menos. Entonces ya dijimos de los rasgos de él, de esa naturaleza. Yo personalmente, vuelvo y lo repito, nunca me acuerdo haberse recibido un regaño. Me imagino que el resto de hijos, nietos, sobrinos compartirán conmigo. Era un hombre más bien sí, entonces yo era su leñicito, esa era la manera como él me llamaba, o sea, ese era el tal cariño a esta altura. Entonces mis hijos se burlaban cuando pasé, quiero hablar con leñicito, entonces ellos me hacían burla así porque mira, puro niñito me trataba, entonces, pero era el inmenso cariño y amor, lo mismo por su bandita, cada uno era chiquito en su gran corazón, ¿verdad? Pero chiquito en términos fraternos, de amor, de papacho, ¿verdad? Entonces, pero a todo el mundo él lo miraba en su propia dimensión, acá quien lo trataba de la manera que le correspondía, sabía cómo llegar a cada uno definitivamente. Entonces, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Repito, no por acompañarlo esta vez en su vida, sino por acompañarlo en todas las jornadas de su vida, que fueron intensas, que fueron productivas y que fueron provechosas, tanto para él y más para nosotros, porque él enseñando y educando también aprendía y se enseñaba. Pero yo pienso que yo en lo personal le debo más a él, ¿verdad? Entonces, agradecidísimos a todos, a la familia, ¿verdad? A mi queridísimo cuñado que está siempre ahí haciendo las gestiones, las vueltas para toda mi familia nueva, que no es nueva, pero no la conocía, producto de todos esos. Y a partir de aquí, pues, lo sigamos honrando de esa manera, siendo fraternos y cariñosos entre nosotros. Que nos conozcamos más y que nos querramos, nos celebremos. Gracias. A petición del ser querido, vamos a estar escuchando una melodía, solo que necesitamos la huella.
convivió en Chile lo que tenía que convivir en Chile y todo, y ahí conoció a Carmen como una persona que estaba asilada en Chile, me parece que por Manos Sin Fronteras o una institución de esta naturaleza. Pero él estaba en su actividad en Chile. Cuando ya está en Chile a punto de lo ofrecen, entonces Manos Con Fronteras o esta entidad, que en realidad no la tengo muy presente, me parece que es Manos Sin Fronteras, lo toma y se lo llevan a esa área, y ahí salen él con un grupo de argentinos, entre los que estaba Carmen, que estaba solita, para Suecia. Cuando llegan a Suecia, entonces le dicen, mira, yo creo que aquí tenemos que hacer un convenio, porque nos va a ir mejor en Suecia si somos esposos a personas individuales, y llegaron a Suecia. Y es así como ellos se casan y empiezan a convivir en Suecia como esposos. Estando ahí en Suecia, él, a través del movimiento del partido, él empieza a viajar en forma de mensajero a distintas instancias en Europa, y es así como él llega a España. Y estando en España, no sé si todos conocen esta parte, pero él se vuelve gitano y es adoptado por una familia de gitanos. Ahí tenía su perro, que no recuerdo el nombre, ahorita no lo tengo presente, y con ese perro él estuvo ahí viviendo y todo en España, y a él lo deportaron de España a la frontera de Francia, y los de que lo deportaban, él regresaba antes y presentaba su denuncia en Madrid, y él era recuperada su estatus ahí, y hacía todas las actividades a las que él se había convenido. Cuando ya estando ahí en España, él cuenta anécdotas de que había mucho madrilista ahí que le pedía a él, cuando conocían que él era centroamericano o de Latinoamérica, le pedía, discúlpanos por las atrocidades que hemos hecho en América, discúlpanos, nos puedes disculpar. Y repetía mucho estas historias, las historias que él convivió con los gitanos, y él fue adoptado por una familia de gitanos. Cuando él terminó esa etapa ahí, entonces él regresa a Suecia, y entonces empieza a trabajar en unas fábricas en donde pues hizo su vida laboral y su tiempo laboral de estar ahí. Tiene sus hijas y en Suecia, y nuevamente vuelve a viajar a España, pero esta vez a Barcelona, ¿verdad? Ahí vuelve a reunirse con los gitanos, luego empieza a viajar a las distintas instancias donde lo iban enviando para esto, hasta que él logra regresar a Guatemala. Estando él en Suecia, viaja con Carmen a Argentina y conoce a la familia de Carmen, y ahí vuelve a regresar a Suecia en ese tramo como él me lo contó a mí. Ya estando de ahí, regresa aquí y empieza a hacer ya actividad de la camaradería que ya hemos conocido, y empieza a realizarla aquí en Guatemala, y empieza a llegar a todos lados, a invertirse por todos lados, en el sentido de inversión de tiempo y de actividad proselitista de esta naturaleza. De tal manera que él, estando en los pueblos, yo me recuerdo que a él se le hizo un chequeo médico en el 2016 y sus pulmones estaban limpios. Cuando yo lo vuelvo a ver a él en el 2019 y le hago el chequeo y veo que sus pulmones están con fibrosis y cavidades, o sea, en toda esta actividad de proselitismo político que él anduvo, se ha de haber contaminado de tuberculosis o alguna enfermedad que le afectó sus pulmones, pero él no se dio y él continuó en este tipo de actividad. Cuando él regresa y se vuelve a ir a Suecia porque tenía que estar presente allá por los requisitos legales de una pensión que él tenía, entonces, y cuando regresa acá, lo primero que hace él es ir al mercado central, convivir con todo el pueblo, y se contamina de COVID, porque él pensaba que las vacunas que le habían puesto en Suecia lo iban a proteger de todo, y no, las vacunas no sirvieron de nada. Y entonces se trata aquí un cuadro muy severo de COVID, que se lo trató mi esposa, y sobrevivió. Se ganó salud, ganó vida y todo, para continuar en la actividad hasta que nos llevó a este último desenlace. Entonces yo quería comentarles esta etapa porque quizá hay muchos que no conocen parte de ese trajinar narrado en esa forma cronológica, sin darle una parcialidad
política, sino darle una parcialidad de lo que este hombre sufrió en todo este tiempo. O sea, porque no siempre tuvo bonanza, pero él siempre gozó del bien ser recibido, el bien ser aceptado, el bien ser llevado, pero no siempre estuvo en bonanza y estuvo en muchas penas socioeconómicas, pero él siguió adelante hasta llegar aquí donde hoy está. Entonces les comparto esta historia, la hice lo más breve posible. Hay un montón de historias que yo conozco, porque él era un libro abierto y era emocionante, era atractivo tener una conversación con él cuando se empezaba a hablar de Barcelona, cuando se empezaba a hablar de Madrid, cuando se empezaba a hablar de París, de los distintos lugares donde él estuvo, y si empezaba a hablar de estas cosas, era emocionante escucharlo, lo abstraía a uno, y ahí no estamos hablando de política, estamos hablando de vida, de la vida que él llevó y de la vida que él gozó. Yo pienso que él hoy nos abandonó, pero él, si bien no fue de una vida de una alta solvencia económica, fue de una gran vida bien vivida, bien gozada, bien disfrutada y siempre trabajando por la camaradería. Okay, muchas gracias. Pasar este momento sin tener la oportunidad de expresar algunas palabras en torno a este gran hombre, Martín, que convivió con nosotros en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y quiero traer a mención un ámbito muy importante como fue el arte. Él también hizo teatro, y dentro de ese devenir del teatro compartimos algunas experiencias, e incluso en la escuela se hizo algunos cursos que muchos les ha ayudado, porque precisamente nosotros digamos, tenemos y hemos tenido esa represión tan inmersa desde hace tiempo de cuestiones políticas. Se nos ha dado la oportunidad y se nos ha reprimido de tal manera que la gente tiene miedo a expresarse. Y entonces se hizo un curso, y él también impartió cursos de teatro en los diferentes lugares donde estuvo, y eso también le dio ese carisma de un ser muy amplio en la gama del arte. Decía también otro gran precursor, y lo traigo aquí a este momento, Poncho Porres, donde se realiza actualmente la actividad de la escuela marxista, y que también era un personaje muy similar a Martín, y gracias a Poncho pues la Casa Roja sigue ahí brindando un espacio. Y entonces decía Poncho que el arte es sanador, y es tan sanador que precisamente en la actualidad hay alguien que trabaja en el Ministerio de Cultura y Deportes, y él era el jefe de una banda de delincuentes, y a través del arte ahora él es una persona que distribuye libros y va a espacios a fomentar el arte. O sea, es algo tan similar, y como eso, Martín hizo eso precisamente a través de las diferentes facetas que él tuvo. Esa descripción que aquí el caballero hizo en torno, en síntesis, pues tan solo ocupó, qué sé yo, un mínimo porcentaje, pero quienes tuvimos esa oportunidad de convivir dentro de lo político, lo social y lo artístico, realmente lo recordamos y no lo vamos a olvidar. Y prueba de ello es que yo pertenezco a un colectivo que se llama Otra Guatemala, ya que es de incidencia política, y a una radio
para la cual estamos transmitiendo, y que eso quede para la eternidad precisamente, y que llegue más allá precisamente de este espacio. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Chávez, muy amable. Buenas tardes. Hablo a nombre de la Escuela Marxista Juan Pablo Van Rijk y hablo también a nombre de algunas organizaciones que fundamos con el compañero Martín Díaz, como lo conocí yo hace varios años. Lo conozco desde las luchas en contra de la reforma a la educación que propulsó el gobierno de Otto Pérez Molina, y al cual se opusieron todas las normales del país. Desde ese entonces estábamos en comunicación con él y empezamos a vincularnos al movimiento obrero, al movimiento revolucionario que continúa vigente hasta la actualidad, ¿no? Y muestra de ello es el espacio por medio del cual hoy les saludo, la Escuela Marxista Juan Pablo Van Rijk. Martín, como ya lo han mencionado muchos que han venido a tomar la palabra, era un hombre fantástico, ¿no? Con una experiencia de vida que podía transmitirla con una amenidad a la cual todos estábamos atraídos, ¿no? Era una, quizá podríamos decir, una personalidad magnética, ¿no? Una personalidad que atraía por su experiencia, ¿no? Pero también por su inteligencia. Él en alguna ocasión nos comentó que, bueno, lo decía él en son de broma, ¿no? Que alguien había regado alguna ocasión la bola de que él era inteligente y por eso lo perseguía la tiranía, ¿no? Y tiene toda la razón el compañero, ¿no? Y no era una broma, él era una persona muy inteligente y además de eso, una persona con una gran capacidad humana para caminar con los distintos pueblos, no solo de América Latina, no solo de Europa, sino de todo el mundo, ¿no? Y es al internacionalista al que recordamos hoy, al comunista Martín Díaz, y debemos comprender que él ha dejado un legado que debe continuar, ¿no? Él caminó kilómetros y kilómetros con los pueblos, ¿no? Con los pobres, con los desposeídos, con los explotados. Y eso, hermanos, compañeros, camaradas, familiares, es lo que debemos de valorar también de la persona que hoy despedimos, ¿no? Y comprender que todo eso que él hizo, todo lo que vivió y todo lo que caminó, no debe de quedar acá, en este cementerio, ¿no? Debemos continuar con el ejemplo de este gran hombre que en algún momento yo lo sentí como familia, ¿no? Pero no solo por eso es que yo vengo a despedirme en esta ocasión del camarada, sino también por
porque él también pudo formarnos a muchos y le debemos demasiado lo que hoy somos, ¿no? Algunos, como lo mencionan los compañeros, él aportó para que algunos fuéramos distintos al camino que íbamos siguiendo, ¿no? Y siempre fue fraternal, siempre fue como escuchar también a un padre. Y es inmenso el amor que le tenemos, quienes le conocimos, quien les habla hoy. Y también puedo decirles que la escuela, los compañeros de la escuela marxista Juan Pablo Van Rijk, le tenemos un inmenso amor a este hombre modesto y humilde. Y sépanse todos los acá presentes y los que escucharán las palabras que hemos dicho el día de hoy, sépanse herederos, herederas de este gran amor que le tenemos a Martín. Y también me gustaría recordar cosas que solo alguien como Martín podía hacernos entender. Él nunca nos habló de forma victimista de su prisión, de su exilio, de su fusilamiento al cual sobrevivió, porque no quería nuestra lástima. Él nunca se jactó de las actividades heroicas a las que consagró su vida. A veces ni nos mencionaba algunos datos que hoy hemos conocido por medio de otros compañeros, ¿no? Y lo hacía por eso mismo, porque él siempre se consideraba, y lo era, una persona modesta. Y esa modestia escondía en ocasiones al gran héroe que estamos despidiendo el día de hoy. A este camarada que no quiero despedir, sinceramente, y no quiero que pase el tiempo, porque a pesar de que algunos comprendíamos y que a pesar que él nos estuvo preparando en algún momento para su deceso, no podemos creerlo. Y no podemos creer que sea tan injusta la vida para llevarse personas tan valiosas como Martín, personas que, como él dijo en alguna ocasión de otros compañeros que han muerto, que han caído, personas que no tienen suplente. Pero a pesar de todo ello, camarada Martín, internacionalista, proletario, comunista, heroico, compañero, te despedimos y te agradecemos por tu lucha, y sabemos que debía parar tu cuerpo, pero tu espíritu revolucionario y joven continúa. Como Lenin, será joven por siempre el camarada Martín Díaz. Y quisiera que le agradezcamos con algo que él nos enseñó en algún momento, y es con la organización. Y si podemos despedirlo con un aplauso, si alguno de los que está acá se recuerda del aplauso que nos enseñó Martín, pues sugiero que lo hagamos, porque el compañero no era una persona triste, no era una víctima, él era una persona alegre.
y le encantaban también las bromas, y le encantaba sentirse acompañado del calor proletario, del calor fraternal y del calor familiar también. Así que viva Martín, ¡Que viva! por Guatemala, la revolución Y el socialismo. venceremos, ¿verdad? Pues en este momento vamos a trasladarnos hacia el jardín, donde no le vamos a decir adiós, vamos a decirle hasta pronto. Sabemos que nuestros seres queridos se adelantan hacia ese lugar donde la vida y el amor es eterno, en donde nos esperan con los brazos abiertos. porque yo sí pensaba que lo estaba dando, pero también teníamos una complicidad muy especial. Todo lo que ustedes hicieron es cierto, pero él tenía una mamá y yo conocí a mi abuela Marta. Sus dos hijos se fueron por el bienestar, para hacer todo lo que ustedes ya han expuesto.
Mas yo vi a esa abuelita llorando todos los días por sus hijos, por sus hijos. Y obviamente con el tío también. Sufría. Ella entendía, pero a la vez no entendía. ¿Por qué la estoy mencionando hoy? Porque mi abuelo no hubiera sido si no hubiera estado esa mujer fuerte, que decidió renunciar a él y entregarse a todos ustedes, porque eso era todo. Mi abuela los amaba inmensamente. Lloraba, se enojaba y esperaba que hubiera una reconciliación o que hubiera un regreso. Más no se pudo, pero antes de morir, mi abuelita Marta, yo le prometí un día que ni contaba que mi tío Raúl y que su hermano y que mi abuelita ni ninguno iba a la casa. Y sí se logró, lo logré. Un día bastante complicado, me decía que no, él decía que no, y le decía, bueno, yo necesito que lo hagamos, y accedieron. Fueron esos pocos que dieron, por los hijos. Y yo ese día le conté a mi abuelita. Yo aprendí a amar a mi tío Víctor a través de mi abuelo. Amé a amar a mi tío Raúl a través de mi abuelo. Y amé a amar a mi abuelo a través de mi abuelo. Cuando mi abuela empezó a me di mucho golpear. Y fue muy duro y muy difícil. Pero todavía me quedaba parte de ella en mi tío Raúl y en mi abuelo. Y hoy se lo devuelvo al abuelo, al papá, y se lo devuelvo a mi abuelita. Porque sin ellos, mi abuelo no hubiera sido lo que es. Y hay que también agradecerle a las personas que estuvieron siempre. Yo sé que mi abuela ahorita y mi abuelo les bien contentos. Y que al fin están todos juntos. Que fueron juntos, cerca. Y aunque a mí me duele, me parte el alma, porque yo se decía mamá, es volver a entregar a mi abuela. Y es entregar a mi abuela. Pero estoy agradecida con la vida de que me dio la oportunidad. Y aunque tenga que volver a este vuelo, doble vuelo, triple vuelo, está bien. El abuelo fue feliz. Logré enojar. Mi hija también. Logramos enojar. Logramos sacar esa situación que nadie mencionaba. Imagínate lo que teníamos. Porque no se peleaba. Y por último, aprendí a amar directamente a mi abuelita. Y hoy estoy enterrando al último abuelo que tenía conmigo. Pues, de nuevo, y simplemente. Y si yo hacía cosas, él iba a cargar conmigo. Algún momento me acompañó a la iglesia. Le gustaban las marchas y tomaba la matraca cuando no era prudente, porque lo hacía. Pero él fue conmigo, no una vez, fueron varias. Y agradezco porque él no me juzgó, ni tampoco peleaba por mi necesidad. Mas sin embargo siempre yo tengo que agradecerle a Dios y a la vida de esta oportunidad. Pedí cerrar esto porque quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que se han hecho presente el día de ayer y el día de hoy, el que nos han acompañado semana con semana. Mi abuelo ya está descansando y seguramente está muy feliz porque logró descansar de la forma. Ya esa familia está unida y está el legado ya está en cada uno de ustedes. Ya han familia. Ya está. Depende de ustedes cómo lo manejen y cómo lo trabajan. A mi abuelo no le deben nada. Que mi abuelo no le esperaba. Mi abuelo se lo amaba de su forma. Agradezco a cada uno
que me fue el último pedacito de mi abuelo. Pero sé que es cierto. Gracias, abuelo, por todo. Y gracias. Muchísimas gracias. Quisiera tener para cada uno una palabra que consuele su corazón y que el abuelo pudiera decir a cada uno de ustedes, pero no la hay. No hay esa palabra que consuele su corazón. De las 8 hijas que el abuelo tuvo y de, ya no me acuerdo cuántos nietos porque fueron muchos, solo hay una hija que ya no está con nosotros y ella es mi madre. La tía Wanda es la más grande y luego seguía mi madre y de ahí todas las demás. Pero debajo de donde enterramos al abuelo está mi madre esperándole. Y todos los recuerdos de cada uno de nosotros, de la comida que el abuelo le gustaba más o de todo lo que él deseaba, mi madre está esperándole de alguna forma. Y cada vez que vengamos a ver al abuelo, mi madre va a estar acá. Mi madre se adelantó para poder esperarle. Y quisiera tener la fuerza de una palabra elocuente que él hubiera querido decir para nuestros corazones. Pero solo hay un silencio. Y como mi prima decía, solo es de seguir sus pasos y de lo que él nos pudo haber enseñado. Y no es esto lo último, sino que cada uno de nosotros debemos de terminar la semilla que él dejó en nosotros. Muchas gracias, abuelo. Solo una vez. Si hay alguien que lo quiera, aún alguien más que lo quiera. Martín Gustavo Díaz, presente en la lucha. Presente en la lucha. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Te recordaremos. ¡Que viva la Internacional Comunista! ¡Que viva!